Pues gracias a Dios estamos viendo a los héroes de la fe. Y quisiera, hace 2 semanas hablé acerca de los logros de la fe, pero hoy quiero hablar y para ello le voy a pedir al grupo de multimedia que nos ponga Hebreos 11, 32 al 34, pero en la Reina Valera 60, si es que se puede, por favor. ¿Sí? Y mientras, para iniciar esta conferencia, esta enseñanza, vamos a hablar de las proezas de la fe, de cómo la fe le salvó la vida a muchos profetas y a personas que a través de la fe de estos profetas, de estos reyes, de estos sacerdotes, recibieron algo que salvó sus vidas de alguna forma. Entonces, Hebreos 11, 32, y dice: ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, iba a decir cantando, pero no, contando de Gedeón, de Barak. Fíjate, ¿cuántos son? Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Habla de 6 personas. Más los profetas, que bueno, eso ya es en plural. Entonces dice, los cuales por la fe, bueno, vamos a seguir leyendo en la, si la bajan, estaría mejor abajo, aquí yo creo que enfrente, no sé si se pueda, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, sí, aquí abajito, hicieron justicia, mejor, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, gracias, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y el 35, solamente nos vamos a quedar, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Hasta ahí. Entonces, las proezas, que pudiéramos decir las proezas de la fe, pero realmente estas proezas Dios las hizo a través, o sea, la fe es como este cable que vemos aquí, y a través de ese cable tú puedes oírme, puedes verme. La fe es el medio por el cual las proezas se pueden llevar a cabo. Amén. La fe es el cable, pero quien hace las proezas realmente es Dios. Amén. Él es aquel que hace los milagros en nuestra vida. La fe es la divisa, la moneda, con la que se mueve el reino espiritual. Amén. Entonces, lo primero, mire, yo nada más estaba haciendo un repaso y yo sé que hablamos de 8 o 9 logros de la fe, pero en la Reina Valera 60 hay 10 proezas. Y mientras estaba yo estudiando y recordando lo que prediqué hace 2 semanas, ¿no? El Señor me empezó a dar más y más y más que no hablé hace 2 semanas. Entonces, esta riqueza no me la quiero quedar, quiero compartirla contigo para que tú puedas decir: yo recibo esa proeza de fe para mi vida, mi negocio, mi familia, mi matrimonio, el lugar donde estoy estudiando. Yo lo recibo para mi país, para mi colonia, para el lugar donde estoy trabajando, en fin. Entonces, las proezas de la fe, después de hablar de estos 6 héroes, nos encontramos con 10 proezas de la fe. Lo primero que vemos en la Reina Valera 60, es conquistaron reinos. Conquistaron reinos. Ahora, estas conquistas eran fruto de la fe. Los dirigentes que Dios envió, que Dios empleó, eran conscientes que solamente ellos eran instrumentos en las manos de Dios. Creían en Él y fueron a luchar por fe. Fueron a luchar por fe. Quédense ahí, vámonos al segundo punto. No se muevan. Segundo punto, porque me voy a ir un poquito rápido en estos puntos. Segundo punto, hicieron
justicia. Entonces, lo primero que acabamos de ver es conquistaron reinos. Y claro que lo vimos, ¿no? Cuando Moisés se levantó, Josué, conquistaron reinos. Lo segundo, hicieron justicia. Y ahí yo les hablé de Samuel. ¿Se acuerdan? Que Samuel dijo, les he hecho daño. Entonces, sí habla de una justicia en la que nosotros debemos de andar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cómo alcanzar el favor y la gracia de Dios? Y para alcanzar el favor y la gracia de Dios necesitamos caminar en justicia. No ser injustos, no levantar falsos, no hacer mentira, no hacer cosas que puedan lastimar a los demás. Y Samuel fue un hombre que vivió en justicia, de tal manera que dijo, Dios es mi testigo, que a ninguno de ustedes le he quitado una sola oveja, siendo él sacerdote. Dice, a ninguno lo extorsioné, a ninguno le tomé mordida, a ninguno. Ellos hicieron justicia, pero estos héroes de la fe no solamente eran justos o trataron de ser justos en su relación con Dios y el pueblo, sino que también trataron de establecer la justicia como una norma de su autoridad y de gobierno en Israel. Ahora, me gustó mucho este salmo. Vámonos al Salmo 101 del 2 al 7, por favor. Me gustó mucho porque se dice, este es un salmo de David. Y se dice que repetían estos versículos a partir de David todos los reyes que tomaron posesión del reino. Cada vez que se ponía la corona real sobre su cabeza, ellos repetían de memoria. Eso se dice en la tradición, que repetían de memoria este salmo. Entonces, esta es la justicia que tú y yo, porque tú y yo somos reyes y sacerdotes. Ahí donde Dios te puso, tú eres un administrador, tú eres una administradora, tú eres linaje escogido y nación santa. Entonces, tú debes de repetir para ti, y si te puedes repetir y memorizar estos versículos, será de bendición. Entonces dice el Salmo 101, versículo 2, quiero triunfar, wow, en el camino de perfección. ¿Cuándo me visitarás? Le dice a Dios, ¿no? Quiero conducirme, ¿dónde? En mi propia casa, ahí con los míos, con mis hermanos, mis papás, mis abuelitos. Quiero conducirme con integridad de corazón. Eso es justicia. No me pondré como meta nada en que haya perversidad. Las acciones de gente desleal las aborrezco. No dice a la gente, sino las acciones de gente desleal las aborrezco. No tendrán esas acciones nada que ver conmigo. Alejaré de mí toda intención perversa. No tendrá cabida en mí la maldad. Al que en secreto calumnia a su prójimo, o sea, calumnie, diga un chisme y juzgue, critique, lo haré callar para siempre. O sea, el rey está diciendo, voy a matar a los que levanten falso testimonio. Al de ojos altivos y corazón soberbio, no lo soportaré. Ahora, nosotros no podemos mocharle la cabeza al chismoso. Digan amén, por favor. No podemos mocharle la cabeza al chismoso, pero lo que está diciendo es, no le vas a prestar oídos a aquel que está hablando incoherencias y que está levantando un juicio, una crítica que no le, ¿cómo se dice? Que está usurpando el lugar de Dios, no le consta. No podemos pesar el corazón de las personas. Hace rato en una consejería le decía a una persona, Dios como pastores, si tú lees 1 Corintios 5, Dios nos permite juzgar las acciones de las personas, pero no su corazón. Entonces, si las acciones me llevan a entender que tú estás haciendo esto o aquello, mi deber como pastor es corregir las acciones, pero no puedo juzgar el corazón. Dios nos ha puesto a los líderes, a aquellos que estamos cuidando de un número de la grey del Señor, sea en extramuros, sea en clases de niveles de crecimiento, es apacentar la grey del Señor, cuidarla. ¿Cómo? Que las acciones sean las acciones correctas. Vamos a seguir. Entonces,
Dice, las acciones de la gente desleal. ¿Qué es una persona desleal? Alguien que es traicionero, alguien que actúa en rebeldía, alguien que da la espalda a aquel que debería de tenerle respeto o lealtad. Las acciones de gente desleal las aborrezco. No tendrán nada que ver conmigo, alejaré de mí toda intención perversa, no tendrá cabida en mí la maldad. Al que en secreto calumnia a su prójimo lo haré callar para siempre. Wow. Al de ojos altivos y corazón soberbio no lo soportaré. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra. ¿En dónde tenemos que poner nuestros ojos? En los que son fieles a Dios, que viven en la tierra, para que habiten conmigo, para que sean mis compañeros, mis cuates, mis amigos, mis camaradas. Solo estarán a mi servicio como rey los de conducta intachable. Jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño. Ándele. Jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. Wow, esto me parece que es parte de que nuestra fe debe de hacer este tipo de justicia: conquistar reinos y hacer justicia. Tercero, por favor, tercer punto que vamos a tratar esta noche es: alcanzaron promesas. Alcanzaron. Ahora, esto puede significar que recibieron de parte de Dios nuevas promesas, o sea, alcanzaron una promesa nueva, que esta promesa vendría en generaciones posteriores, ¿no? O bien que ellos mismos vieron con sus ojos el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a generaciones anteriores a ellos y lo vieron cumplido. Por ejemplo, el caso de David. Llega Samuel a la casa de Isaí, unge a David como rey. ¿No es eso una promesa? Porque al día siguiente no fue a decirle a Saúl: ¿qué crees, Saúl? O sea, ya Dios te desechó, mano. ¿Y quién crees que me visitó ayer en mi casa? Es más, estaba yo cuidando las ovejas y me hicieron llamar. Así es que tú, úscala. No hizo eso, ¿verdad? No hizo eso. Él esperó años a que la promesa de su reinado se llevara a cabo. Lo mismo que Abraham. Dios le dijo: ¿no será Eliezer, el hijo de tu esclavo, quien sea el heredero de todo lo que yo te he dado, sino un hijo que nazca de Sara? Bueno, a la Sara se le ocurrió que podía hacerlo a través de Agar, y Abraham dijo: pues a quién le dan, ¿verdad? Y que llore, ¿no? Pues no lloró Abraham, pero nosotros sí estamos llorando en el mundo el hecho de que este hombre no se haya esperado, ¿verdad? Pero él sí vio el cumplimiento de la promesa en Sara a través de Isaac. Entonces, este cumplimiento de promesas tiene que ver con estas dos cosas. Isaías 55:3 dice: vengan a mí, dice el Señor, y presten atención, obedézcanme y vivirán. Di conmigo: presente, Señor. Me estás hablando a mí. ¿Qué onda? ¿Me dejan sola? 1, 2, 3. Me estás hablando a mí. Ok, vengan a mí, dice el Señor, y presten atención, obedézcanme y vivirán. Yo me uniré a ustedes para siempre, y así cumpliré las promesas que hice a mi amado rey David. ¿Cuáles son esas promesas? David, dice la Biblia, que él murió y vio corrupción, pero David se le profetizó, se le dio la promesa de que llegaría uno que sería descendiente de él, cuyo reino sería sempiterno, para siempre y eterno. ¿Quién es él? Jesús, hijo de David. Entonces dice el Señor: vengan a mí, presten atención, obedézcanme y vivirán, y yo me uniré a ustedes, y así cumpliré. ¿Cómo? Al unirme a ustedes, al caminar en pacto contigo, al que tú me obedezcas, me escuchas, me obedeces, entonces voy a caminar contigo y verás en tu propia vida el cumplimiento de las promesas que le hice a David hace miles de años atrás.
Esa es la fe que alcanza las promesas. Y esa es la fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. Las promesas que Dios ya nos dio a través de Abraham. En ti, en tu fe serán benditas todas las familias de la tierra. Presente, Señor, me estás hablando a mí. Presente, aquí estoy, Señor. Yo te estoy escuchando y yo te estoy obedeciendo. Fuerte el aplauso al Señor. Punto siguiente, por favor. Punto número 4. Nuestra fe habilita que podamos tapar la boca de leones. Y yo les decía hace 2 semanas que los leones simbolizan la actividad demoníaca. Y yo sé que el enemigo tiene una actividad en contra de tus hijos, en contra de tu matrimonio, en contra de tu economía, en contra de tu comunicación con las personas de tu trabajo, en contra de tu colonia. Hay una guerra. Yo recuerdo que cuando esta iglesia comenzamos con poquitos miembros y nos íbamos moviendo y mudando de lugar en lugar, que donde llegábamos a rentar, a veces el lugar estaba infestado de drogadictos. No sé si algunos de ustedes que tienen ya años con nosotros recuerdan eso, pero había lugares sombríos, y cuando llegábamos y nos instalábamos, los jóvenes empezaban a oír las predicaciones, la alabanza, y ¿qué hacían? Pues desafortunadamente se iban, pero el ambiente espiritual cambiaba. Y eso yo sé que los leones se han levantado en tu contra y quieres separarte a ti, mamá, de tu esposo, del papá. Quieres separarte al papá de los hijos, a la mamá de los hijos, a los hermanos entre ellos. Hablábamos de Daniel en el foso de los leones, que Daniel tuvo la misma actitud que sus compañeros, Sadrac, Mesac y Abednego, que le dijeron, y es lo que sigue, ¿verdad? El punto siguiente, que es apagaron fuegos impetuosos. Ellos dijeron, ¿sabes qué, Nabucodonosor? ¿Tú quieres que yo me incline ante este ídolo y tus dioses? Sin embargo, nos libre Dios o no nos libre, nosotros no vamos a hacerlo. Sin embargo, lo mismo hizo Daniel. Daniel no sabía si Dios le iba a permitir morir desmembrado o comido por los leones. Y el quinto punto, por favor, vámonos rápidamente al quinto punto. Me estoy yendo rápido porque quiero llegar a los últimos puntos que creo que necesitamos refrendar en nuestra memoria. Apagaron fuegos impetuosos. Dijimos que en el original dice que no que meramente ellos apagaron el fuego, porque no apagaron el fuego, ¿verdad? El fuego seguía tan fuerte que vamos a leer en Daniel 3:17 en adelante. Dice: si se nos arroja al horno en llamas, dicen los amigos de Daniel, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego, Nabucodonosor se puso bien contento. ¿Están leyendo? ¿Sí se puso contento? Se puso tan furioso que cambió su actitud hacia ellos y mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes. Es decir, estaba tan enojado que antes los desnudaban, a ellos ni los desnudaron. Así como estaban vestidos, tal y como estaban, los aventaron. Tan inmediata fue la orden del rey, porque desataron a su bestia salvaje, y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesac y Abednego, los cuales, atados los pies y manos, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron dentro del horno en llamas. Versículo 27. Tú ya sabes lo que pasa, ¿no? Están ahí todos
viendo, no sé cómo alcanzaban a ver de qué manera. A mí me lo pusieron como que había cristales ahí. No es cierto, un horno de fuego no iba a tener cristales, pero de alguna manera ellos podían ver de lejos ese horno. A lo mejor la boca del horno estaba así y se veía las llamas, y dice la palabra que Nabucodonosor empezó a ver y dice: ¿qué no aventamos o no quisimos quemar a 3? Yo veo la silueta de otro, como si fuera un dios. Algo tuvo que ver en ese otro, a nuestro Señor que estuvo ahí con Sadrach, Mesach y Abednego. Y hoy quiero decirte que la fe quizá no te vaya a detener que pases por el horno de fuego en tu matrimonio, en la vida de tus hijos, en tu negocio, en tu trabajo. No te va a detener que pases por ahí, pero habrá uno que estará junto a ti, que te acompañará, que estará contigo, dándote las ideas, abriéndote el entendimiento para que puedas ver, para que puedas alcanzar las promesas que Dios te ha dado. Entonces decíamos que no significa que hayan apagado como un extintor las llamas, sino que apagaron el poder que tenía el fuego para quemarlos. El poder del fuego. Y eso es lo que vieron de tal manera. Vámonos al versículo 27, que los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego, ahí está la fe, no les había causado ningún daño, y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Punto número 6. Evitaron filo de espada. Punto número 6, evitaron filo de espada. Y con esto yo quiero hablarte de 3. Habíamos hablado ya de algunos hace 2 semanas, pero me llamó mucho la atención estos 3. Evitaron filo de espada. Esto ya está hablando de su vida, de que la fe les salvó la vida. Evitaron filo de espada. Primero, hablemos de, ¿se acuerdan de Jezabel? Bueno, no, ojalá no la hayan conocido. Pero la Jeza, hija de Satanás, esa sí era hija del diablo, había matado Elías a 450 profetas de Baal, y ella era una sacerdotisa de Baal, del mismo diablo. Entonces le da una palabra y le dice así, Primera de Reyes 19:2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Entonces vemos aquí que Elías evitó filo de espada, a pesar de que el siguiente versículo dice que tuvo miedo. Escúchame, a veces pensamos, no, pues no tiene fe porque tiene miedo. No, mejor es decir: Señor, estoy lidiando con el temor, pero creo que puedes salvarme. Estoy lidiando, me vienen estos pensamientos cuando estamos pasando una crisis y el enemigo nos bombardea, y te va a pasar esto y va a pasar aquello. ¿Cuántos nos pasa eso? Que todavía no ha pasado, pero viene el bombardeo. Y te va a pasar esto y te va a pasar aquello, y te va a suceder como le sucedió a fulanito y a menganito. Y mire, cuando estuvimos ahora en nuestros días de descanso, y que este hombre, este pastor nos dijo, y ya le habíamos pagado una renta. Entonces dijo, si no entregan la camioneta, voy a llamar, la vamos a reportar como robada. Automática, lo leí, y ¿qué cree? ¿Qué cree que me vino a la mente? Ahí, exacto. Manita, tú y yo tenemos
La misma acechanza, maná. Yo me vi así con todas mis chivas y mis 4 hijos, mi marido, me vi ahí en la cárcel buscando a ver qué pastor iba a recogernos. De veras, o sea, ¿quieres descansar y qué hace el diablo? Te bombardea en momentos de crisis, en momentos donde el enemigo quiere aprovecharse. El segundo es Eliseo. Eliseo, que fue salvo de las amenazas del hijo de Jezabel, que era el rey Joram. Vámonos a Segunda de Reyes 6:31. Que Dios me castigue sin piedad, exclamó el rey, si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat. ¿Y se la cortó? No se la cortó. Y hasta iba así, lero, ¿verdad? Pues es que este hombre estaba contaminado por todo lo que su mamá le enseñó. Y el tercero que quiero ver, porque hace 15 días vi el ejemplo de David. ¿Se acuerdan cuántas veces Saúl quiso matarlo con esa lanza, ¿no? Y como muchas veces en la casa traemos muchas lanzas. Estamos bien enojados y nada más me tocan tantito y ¡órale! Y ni te metas conmigo y no me hables así, no, y ya estamos lanzando lanza en nuestra boca, es una lanza. Pero en fin, Eliseo fue libre. Y Jeremías, que es el tercero que quiero hablar esta noche, Jeremías 36:26, Jeremías también fue salvo del rey Joacim. Dice así: por el contrario, mandó a Jeramel, su hijo, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdel, que arrestaran al escriba Baruc y al profeta Jeremías. ¿Y qué sucedió? Pero el Señor los había escondido. Entonces, con razón el Señor dice que ninguna arma forjada. ¿Usted ha visto, aunque sea en las películas, cómo se forja un arma? ¿Cómo están con el martillo, verdad? Pasa por el fuego para hacer una espada y están forjando. Y cuando yo pensaba en esto, de cómo el enemigo quiere lanzar contra nosotros esos dardos de fuego en momentos de crisis, hacernos sentir que estamos solos, hacernos sentir que todo va a ir a lo peor, que si esto ya me sucedió ahora va a ir a lo peor, en lugar de creer lo mejor, estoy creyendo lo peor. En esos momentos es como si se escuchara en el infierno cómo se está forjando un arma y cómo el enemigo manda a sus demonios a lanzar contra nosotros todos esos videos que nos presenta y nos hace sentir que todo está perdido. Hoy quiero decirte que no hay arma forjada que prevalezca contra ti. No hay arma forjada que el enemigo esté haciendo en el infierno que pueda prevalecer. Quizá nos lastime, nos duela, pasemos crisis, lloremos, pasemos duelo, pero más nos vale seguir agarrados del Señor. Porque los mismos discípulos le dijeron a Jesús: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? 7. Sacaron fuerzas de debilidad. Punto siguiente. Sacaron fuerzas de debilidad. Muchos de los hombres cuyas historias ya vimos, estos 6 hombres y los anteriores en todo el capítulo de 11 de Hebreos, cuyas historias ya las vimos, eran notablemente débiles. No sé si usted se acuerda cuando Dios habla con Moisés y le dice: Moisés, te he escogido para que vayas y liberes a mi pueblo, porque he escuchado el clamor de mi pueblo, de cómo los están lastimando los egipcios y cómo se había levantado un faraón que no conocía a José y que tenía a los israelitas como esclavos. Yo los he escuchado, y tú puedes leer que se aventó todo el capítulo 3 y parte del 4 para convencer a Moisés de que él era el escogido. Porque la mayoría de ellos, así como Gedeón, ¿se acuerdan cuando el ángel llega con Gedeón y le dice: tú eres valiente, eres un guerrero, y a través de ti el Señor va a liberar a tu pueblo? ¿Y qué dice él? No soy yo el menor de la casa de mi padre, yo soy el consentido. Y mi casa, no solamente soy el más chiquito, sino que mi casa es la más pequeña de las familias de Israel. O sea, de los pobres soy el que hasta los pobres dicen pobre.
¿Y qué le dijo? Busca a otro. También recordamos a Jeremías en los primeros versículos del libro de Jeremías, cuando Dios le dice: antes de que nacieras te conocí, y antes de que tu mamá te diera luz, te di por profeta a las naciones. ¿Y qué dice él? Ay, no, escoge a otro, yo no puedo. Moisés, Jeremías. Es sorprendente el porcentaje de personas que Dios ha utilizado a lo largo de la historia cuya reacción inmediata era: no, yo no puedo. ¿Cuántos estamos en esa lista? Alma, te vas a quedar como pastor 3 meses, no más 3 meses. Y en esos 3 meses le dije: no puedo. ¿Cuántas veces el Señor te ha pedido que hagas algo y dices: no, yo no puedo? Pues es mucho mejor la persona que se siente profundamente incapacitada que aquella que cree que basta de sí misma para hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la persona que siente que no puede, al poner su granito de mostaza, la fe como granito de mostazas, la pone en el Señor, Dios se lleva la gloria. Porque sabemos que por nosotros mismos no podemos hacer la obra de Dios. Entonces, a través de la fe seremos fortalecidos. Y por eso este punto es muy importante, que entendamos que la fe saca fuerza de la debilidad. Es mejor decir: Señor, sé que no puedo. Sé que estoy impedido, impedida, sé que estoy limitado para hacer esto. Pero aquí están mis 2 panes y mis tres peces y mis 2 panes, y los pongo en tus manos. No sé mucho, conozco, como decíamos el domingo, sé que no sé, pero estoy dispuesto a ser enseñable. Sin embargo, la persona que cree en su capacidad y que siente que puede por sí mismo, nunca va a poder ver a Dios obrar en su vida. Y se tomará el crédito. Si hay algún éxito, dirá: yo lo hice. Segunda de Corintios 12:10 dice el apóstol Pablo: por mi incapacidad me regocijo en mis debilidades, en los insultos que he recibido, en la privación de mi libertad, en las persecuciones por predicar el evangelio y dificultades que sufro, todo por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es tan importante. La segunda persona que cree que está capacitada, ahorita me acordé de una mujer que fue prostituta con este cártel de, se me fue el nombre, en Colombia. Bueno, Pablo Escobar. Ella le trabajaba a Pablo Escobar, una mujer muy hermosa que el Señor alcanzó para su gloria. Ella ahora es una pastora que ha levantado varias iglesias en el norte del país. Esta mujer, cada vez que llega a un lugar, lo hacía antes, no sé si ahorita en su ministerio lo siga haciendo, pero cuando yo la conocí, ella llegaba a una ciudad y se iba a los prostíbulos. Le decía, después del congreso donde iba a predicar, le pedía a la pastora: necesito que me lleves a donde están las prostitutas. Y dice ella que se ponía a caminar en las calles y le decía: Espíritu Santo, así como tú me sacaste a mí, dime, yo solo puedo alcanzar una esta noche, dime a quién quieres que yo le predique tu palabra. Y dice ella que el Espíritu del Señor le mostraba a quien, y a veces era la que estaba más drogada, la que estaba más perdida, y se la llevaba a su hotel donde la tenían y pagaba la noche al padrote o a la madrota, ¿se dice? Pues no sé, pues ya sea mujer o hombre, pero al administrador, sí, pues sí, para no decir palabras, ¿verdad? E ir inventando el español, pero les pagaba la noche entera de su economía para
esperar a que se les bajara la droga que les ponían y todo y las pudiera llevar a Cristo. Y de esas exprostitutas hay varias que están sirviendo en iglesias. Pero me acordé porque dice ella que cuando llegó a la iglesia empezó a ver que había como panderistas y el grupo de artes. Y ella dijo, ay, pues si a eso me dedicaba yo, al baile, ¿no? Y ella dice, pues pastor, póngame. Y muchas veces así llegamos, ¿no? Ah, pues si yo soy contador tengo que ser el tesorero, ¿no? O si yo soy no sé, si yo sé hacer esto o aquello, pues seguramente a mí me van a poner en la iglesia a hacer esto o aquello. Y resulta, el pastor Chris Richards dice que él tiene millonarios barriendo y trapeando la iglesia. Y él dice, si de veras quieres servir al Señor, yo pruebo a los servidores poniéndolos a barrer y a trapear. Aquí estamos chidos, ¿eh? Porque con la renta viene la barrida y la trapeada. Diga gloria a Dios, hermanos, diga gloria a Dios, ¿verdad? Porque yo no puedo agarrar la idea de Cris y ponerla en práctica aquí, ¿verdad? Pero llegará el momento en que tengamos nuestro lugar y habrá que barrer y trapear, ¿no? Amén, amén, amén y amén. Primera de Corintios 10, 12. Por tanto, si alguien piensa que es muy fregón, que es muy bueno en lo que hace, tenga cuidado ¿de qué? ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Si tú crees que eres Juan Camaney, bailo tango, masco chicle. No tenga viejas de a montón, no. Si usted cree que es Juan Camaney, dice la palabra que estás pronto a caer. Dios fortalece al débil. Diga conmigo, presente. La perfección del poder de Dios se ve precisamente en medio de nuestra debilidad. 8, punto siguiente, por favor. Punto 8, se hicieron fuertes en batallas. Se hicieron fuertes en batallas. ¿Cuántos les gusta la guerra espiritual? Pocos. Digo, qué bueno que aquí hay, por eso estás aquí en miércoles, ¿verdad? Porque te gusta la guerra espiritual. Pero la mayoría de nosotros no decimos, ay, qué chido, voy a echarme un tirito con el diablo. ¿Qué ganas le tenía ese cochino demonio de lujuria? ¿Qué ganas le tengo ese demonio de, no sé, drogadicción? Preferimos los seres humanos la comodidad. Pero así en Hebreos 11:32 dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo de hablar de Gedeón, que no era fuerte, que era ilegítimo, de Barak, que no tenía tanto temor que Dios le dio la victoria a una mujer. Sansón, uno tan, pero tan consentido, que hacía lo que quería y se volvió débil. Fue hasta el final que Dios le dio la victoria, cuando completamente él estaba sin fuerza. Jefté, otro ilegítimo. David, otro ilegítimo. Y Samuel, que no era de la familia sacerdotal y Dios lo llamó a ser sacerdote. Estos 6 hombres, ¿tú crees que tuvieron que enfrentar batallas? Claro que sí. Todos nosotros hemos enfrentado batallas espirituales. ¿Sabe cómo comienza la batalla espiritual en contra del enemigo? En el momento en el que tú dices, Señor, creo en ti, y predicas la palabra, estás haciendo que el reino de las tinieblas retroceda. Estos 6 hombres enfrentaron el terror de la batalla. Cada uno de ellos experimentó la angustia de saber que mañana debía luchar contra el enemigo. ¿Usted ha sentido eso? ¿O yo nada más lo sentía cuando llegaban los exámenes finales? Mañana tengo el examen final. No sentí el terror de que y tengo una beca y si no saco tanto me quitan la beca. O sea, estoy yo hablando de ese tipo de terror, pero cuando tú sabes que tienes que enfrentar alguna situación legal, alguna situación donde
vas a ser confrontado quizá con aquellas actitudes que Dios quiere que cambies. No lo sé, ellos experimentaron la angustia de que debían de luchar con el enemigo, y a lo mejor estaban pensando, quizá mañana el cananeo, el filisteo, el fereceo contra los que vamos a pelear me pueden matar. A lo mejor voy a salir herido, a lo mejor si me atrapan y soy prisionero voy a ser atormentado. A lo mejor voy a ser torturado y voy a tener una muerte muy cruel. Todos tuvieron que luchar contra los nervios, la cobardía, la sensación de pánico que devora nuestras entrañas. Sin embargo, dice aquí que la fe los hizo fuerte en batalla. Y mientras yo meditaba en esto de que Dios ha puesto una fe que nos hace fuerte en batalla, yo le decía a mi esposo, ¿cuántas veces antes de empezar a platicar él y yo para una restauración familiar, matrimonial, yo le decía, es que no voy a poder olvidar. No voy a poder olvidar lo que vivimos, lo que tú viviste, yo no voy a poder. Y para mí era más fácil seguir separada, divorciada, para no tener que batallar con la restauración matrimonial. Y esto me ha ministrado tanto a mi corazón, porque la fe que Jesús te ha puesto, aunque tú sientes que no puedes, yo le decía, va a ser imposible que yo olvide todo lo que sufrimos como iglesia, como mis hijos, economía, todo fue trastocado, muchos fueron lastimados. Yo no lo voy a olvidar, Antonio. Pero él me decía, pues vamos a orar. Yo le voy a pedir a Dios que te ayude. Y a veces que no voy a poder. Y yo no sé si tú estás en una batalla así, donde tú digas, yo no voy a poder olvidar algo que me han hecho, algo que trajo a mi vida una nueva normalidad, que destruyó mi vida como era antes. Y Dios me habló tanto esta mañana. Fíjate lo que dice Segunda de Crónicas 20:15. Y dijo Jaasiel, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Entonces hoy que estoy caminando este camino que no es fácil, de perdonar, de restaurar, de soltar el pasado, cada vez que el enemigo me recuerda y me pasa el video de lo que sufrimos, de lo que vivimos, de la traición, de lo que haya sido, yo sé que tú tienes una batalla, pero hoy quiero decirte que la fe que Jesús ha depositado en ti te hace fuerte en medio de esa batalla. Y a veces yo le digo a mi esposo, ora por mí, porque ahorita estoy en una batalla. Y puedo recibir su oración. Yo ayer le decía al grupo de matrimonios que yo no podía oír que él orara, porque para mí era como un shock en mi mente. Y yo decía, Señor, ayúdame, porque yo había sacado a este hombre de mi vida. Pues yo lo había sacado, pero Dios me dijo, en él, no, el matrimonio es para toda la vida. Y el matrimonio es mi idea, no es tuya, Alma. Tú no lo escogiste, yo te lo escogí. Y yo te escogí para él. Pero
yo les decía, yo tenía que luchar y por algo Dios nos da en estas batallas, nos da este libre albedrío de creerle a Él y decir, Señor, te creo. Hablaba con una pastora que me dice, mi hijo no quiso servir a Dios, y yo le dije, si tú no quieres servir a Dios, tú no puedes vivir en esta casa, no por servir a Dios, sino seguir a Dios. Yo no te quiero de pastor, le dijo, pero por lo menos tienes que ir a la iglesia. Si vives en esta casa y somos pastores, tú tienes que ir a la iglesia. Nunca me imaginé, me dijo ella, que mi hijo me fuera a decir, pues me voy, y se fue. Y para mí ha sido una batalla campal, pastora Alma. Y todos los días que paso por su cuarto que está vacío, le digo, Señor, yo sé que tú me dijiste que le dijera eso a mi hijo. Yo no quería que se fuera, yo quería que él dijera, ok, ma, me voy contigo a la iglesia. Pero él ha tomado una decisión diferente a la que yo pensaba. Entonces su batalla es no dejarse caer en la depresión. ¿Se acuerdan que el domingo decíamos que el entendimiento entenebrecido es cuando permitimos que la depresión, la tristeza, la pesadumbre nos invada en los pensamientos? Y Dios nos dice, no vivan así. No vivan como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, o sea, que captan y agarran todo lo que el diablo les manda. Hermanos, la fe nos hace fuerte en batalla. La fe nos hace que podamos pasar y decir, Señor, no entiendo, me duele, pero voy a seguir creyéndote, voy a creer en lo que tú me estás diciendo, porque no es mía la batalla, no es mía la guerra, la he puesto en tus manos. Tuya es la batalla y tú me darás la victoria, porque no estoy en mis propios pensamientos, sino haciendo lo que tu palabra dice, lo que tus pensamientos están dictando a mis pensamientos. No estoy confiando en mi propia prudencia. He negado a confiar en mi propia prudencia. Quiero hacer tu voluntad, y aunque no lo entiendo y aunque me duele, yo soy fuerte en esta batalla. Punto número 9, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y yo te hablaba de que esos demonios que quieren destruir tu familia, que quieren separar a tu hijo de la iglesia, a tu hija de la iglesia, que quieren hacer que el matrimonio se separe. Hoy quiero decirte que esos ejércitos son extranjeros, porque tú eres santo, real sacerdocio, eres adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó a ti y a mí de las tinieblas a la luz admirable. Dios quiere que tú y yo echemos fuera esos ejércitos. Dios le dijo a Josafat a través de ese profeta, no tengas miedo, porque Dios está diciendo que la guerra es de Él. Por lo tanto, no tengas miedo. Pero aún así Josafat tuvo que ponerse en pie y enfrentar al enemigo. Lo mismo que Gedeón con 300 soldados. Tuvo que enfrentar a los madianitas. Entonces, mi hermano, no es de decir, como la guerra es del Señor, pues aguerréale, Señor, porque está fuerte aquí, está el calorón. Tenemos que enfrentar al enemigo, mi hermano. Y es aquí donde necesitamos pararnos en las promesas que Dios nos ha dado y poner en fuga los ejércitos enemigos. Josué 23, 9 al 10 le repite estas palabras, este hermoso hombre de Dios que le dijo a sus hijos, yo y mi casa, y al pueblo de Israel, yo y mi casa serviremos al Señor. Unos días antes de morir, Él le da estas palabras al pueblo de Israel. Y mire que si alguien sabía sacar fuerzas de debilidad, era Josué. ¿Cuántas veces Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente? ¿Por qué cree que se lo decía? Porque él en mis tiempos le hacía así. Él tenía miedo. Josué 23, 9, antes de morir, dice así Josué al pueblo: el Señor ha expulsado a esas grandes naciones que se han enfrentado con ustedes, y hasta ahora ninguna de ellas ha podido resistirlos.
uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos, porque el Señor pelea por ustedes tal como lo ha prometido. Así es que, mi hermano, no me digas, mi hermana, es que usted no sabe qué tan necio es mi esposo, mi esposa. Usted no sabe qué tan necio es mi hijo, qué tan orgulloso es mi jefe de trabajo. Usted tiene el poder, porque no va a hacer las cosas a su manera. Dice la palabra que la palabra blanda quita la ira. Usted no va a pelear como pelea el profesor, o su jefe, lo que sea. Dice aquí, fíjate, en 2 de Corintios 12:8, que Pablo le dice: 3 veces le rogué al Señor que me quitara este aguijón en mi carne, y me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, repito este versículo: gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, entonces las puertas del Hades no pueden prevalecer contra nosotros. Mateo 16:18. Yo te digo que tú eres Pedro, no para que sea el Papa, sino sobre Pedro, dice Petra, y sobre esta piedra Petros y Petra. Tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. ¿Qué era esa Petra? La revelación que dijo Pedro: yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa era la Petra, la revelación que tú tienes de quién es Jesús para ti. Yo conozco a Jesús como mi sanador. Él me sanó de lupus, me sanó de un tumor en la pituitaria, me sanó de la infertilidad. Yo no podía tener hijos, me levantó de la muerte. Y quizá tú no conozcas a Jesús como yo lo conozco, como sanador, pero tú conoces a Jesús en una dimensión que yo no lo conozco. Pero sobre esa dimensión, que es la Petra, sobre eso Dios ha edificado su iglesia. Y si tú tienes una revelación de quién es Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. 2 de Corintios 10:4. Las armas con que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Tú y yo no batallamos, no peleamos como pelea el mundo. El mundo lo hace a través de gritos, a través de insultos, a través de negociaciones sucias. Pero nosotros no somos así. Y por último, y me duele que este último yo no lo vi hace 2 semanas, porque apenas esta semana que empecé a estudiar para este mensaje, me di cuenta que el punto número 10, las 10 proezas de la fe, este versículo es: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Y me impactó mucho que dijeran las mujeres. Pues esta es la mayor proeza de todas. Y no entiendo por qué esta proeza no está en el versículo 34. ¿Por qué no se incluyó en el versículo 34? No lo sé, porque está en el versículo 35. Vamos a Hebreos 11:35, que es parte de las proezas de la fe. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y lo siguiente es esto, porque acuérdate que en el original no hay capítulos ni versículos, hay comandos o comandas. Pero bueno, aquí dice Hebreos 11:35: hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Primera de Reyes 17:17. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Esta viuda, una mujer sola, obvio porque era viuda, su único hijo. Usted debe de recordar que esta mujer le dio de comer al profeta
cuando ya no había comida en la tierra. Y dice entonces, ella le reclama a Elías: ¿por qué te entrometes, hombre de Dios? Viniste a recordarme mi pecado, o sea que tenía cola que le pisen, y a matar a mi hijo. Dame a tu hijo, contestó Elías, y quitándoselo del regazo, Elías lo llevó al cuarto de arriba donde estaba alojado y lo acostó en su propia cama. Entonces clamó: Señor mío, también esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matándole a su hijo. Luego se tendió 3 veces sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuélvele la vida a este muchacho. El Señor oyó. Esto hace la fe, que sabemos que Dios nos oye. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó al muchacho y lo llevó a al cuarto de la planta baja. Se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Elías entrega con vida al único hijo de la viuda de Sarepta. Pero hay otra mujer, porque dice plural, las mujeres. Esta es otra mujer, la Sunamita, ¿se acuerda? ¿Podría dejarlo aquí? ¿Está usted bien para terminar? Segunda de Reyes 4:32. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, al hijo de la Sunamita, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Versículo 35. Entonces se levantó y se puso a caminar de un lado para otro del cuarto, y luego volvió a tenderse sobre el niño. Entonces lo hizo 7 veces, al cabo de los cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giesi: llama a la señora. Giesi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo: puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. Y pudiéramos decir, ya ahí están las mujeres que recibieron a sus hijos por medio de la resurrección. Pero también vemos en el Nuevo Testamento, diga conmigo, Nuevo Testamento, que Jesús resucita a la viuda de Naín. Lucas 7:11. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda, la cual acompañaba a un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. Solo Jesús tiene el poder sobre la vida y la muerte. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Y también pudiéramos hablar de las mujeres, las hermanas de Lázaro, que recibieron a Lázaro a través de la resurrección. Usted sabe que María era una mujer de muy dudosa reputación, y Marta una mujer amargada. Las mujeres en ese tiempo no podían trabajar. ¿Quién cree que les daba de comer si no estaban casadas las dos? Su único sustento era Lázaro. Juan 11:43, dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto en un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. ¿Por qué me impactó que dijera este versículo 35, las mujeres? ¿Por qué no dice las mujeres y el esposo viejo de la Sunamita? Porque todas las demás estaban solas, pero la Sunamita tenía un esposo. No se dice nada de él más que era viejo. Léale. Digo, ¿por qué habla de las mujeres? Y empecé a leer varios comentarios, y algunos de estos comentaristas dicen: lo único que puedo entender es que si Dios habla de las mujeres así, es porque en la resurrección también las primeras que vieron a Jesús resucitado fueron mujeres. Y he oído muchas veces cuando estamos en consejería, créamelo, consejería matrimonial, que las mujeres me dicen: ¿por qué yo todo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no lo regaña él?
Y hoy el Señor me hablaba en la mañana mientras meditaba en estos versículos. Dios ha puesto una sensibilidad en la vida de las mujeres. Mire, no es porque yo sea vieja y porque sea chillona, sino porque los congresos de mujeres se llenan, pero los congresos para matrimonios no. Los congresos para hombres se tienen que hacer un trabajo, una labor de convencimiento para que el hombre busque al Señor con sensibilidad. ¿Me estás comprendiendo? El 80% de las iglesias somos mujeres. El 80% de los que trabajan somos mujeres. Y dice aquí que la fe de las mujeres puede hacer que un muerto resucite. Hoy entiendo por qué Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye. Dios ha puesto en el corazón de la mujer un potencial o para levantar o para destruir. La mujer en manos de Dios es un arma en contra del enemigo. También los hombres, porque si te das cuenta, todas las victorias de las batallas del Antiguo Testamento en su mayoría son hombres. Pero hablando de resurrección, las mujeres figuran mucho más que los hombres. Y yo no sé quién se te ha muerto, mujer, hablando espiritualmente en tu casa. Tu hijo ya no quiere saber de Dios. Tu hija se ha alejado de Dios por seguir alguna persona, algún hombre, por haberse enamorado de alguien incorrecto. Está muriéndose espiritualmente. Tu fe, mujer, claro, aunada con la oración y el ayuno, puede hacer que tú recibas a tus muertos a través de la resurrección de Jesucristo. Ponte de pie, por favor. El autor de Hebreos culmina la proeza de la fe con esta idea. La resurrección ha sido revelada especialmente a las mujeres. Jesús mismo declara que es con Marta y con María con quienes está hablando, y con María Magdalena, ¿verdad?, las primeras en recibir el mensaje angelical acerca de la resurrección de Jesús. Y al ver al Señor resucitado, fueron las mujeres que le seguían a avisar a los demás que Jesús había resucitado. No tengo una explicación especial para esto, pero como dato bíblico, creo que tiene que ver con la sensibilidad que Dios ha puesto en el corazón de las mujeres. Varón, dale gracias a Dios por las mujeres que te rodean, por tu mamá, por tu esposa, por tu madre. Sobre todo si tu madre es una mujer piadosa, amante de Dios, dale gracias a Dios por tu mamá. Dale gracias a Dios por tus hermanas que oraron por ti. Y no menosprecies la vida de las mujeres que te rodean, varón. Agradécele al Señor por la vida de tu mamá. Hay una manera que tienen las madres de orar por sus hijos. Mi hermano se fue a los 18 años de casa y nunca regresó a casa de mis papás. Yo recuerdo cómo mi mamá oraba por mi hermano. Pasaron los años, mi hermano no se acercaba a Dios y mi mamá nunca dejó de orar por mi hermano.
Y recuerdo que mi hermano se enojaba y le decía: mamá, ya deja de orar por mí, porque los cristianos me persiguen. Me cambio de trabajo y mi jefe es cristiano. Ya, deja de orar por mí, no me dejas pecar a gusto. Yo no sé qué muerte estás viendo. Sigue orando por tus hijos. Sigue orando por tu esposo que perdió el camino. Sigue orando por tus hijos, varones y mujeres. Papá que estás aquí, ora por tu mujer, ora por tu esposa, ora por tus hijos. Aquí habla de la fe de esas mujeres que recibieron a sus muertos. Pero tú también, porque ahora dice la Biblia que en Cristo no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, ni judío ni griego. O sea que tú puedes también, varón, tomar esta fe. Y si estás viendo que es tu mujer la que se está perdiendo, ora por ella y recíbela en la resurrección espiritual. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mujeres y hombres, la culminación de nuestra fe es que confiamos en el Dios que resucita de la muerte y nos concede vida eterna. Es la fe que nos sostiene en los últimos momentos de nuestra vida terrenal. La fe que sabe que Dios es poderoso para guardarnos aún en medio de la muerte y conducirnos a nueva vida. Y es con esta idea que el autor de Hebreos culmina la descripción de los grandes logros, de las proezas de la fe, que por la fe recibimos a nuestros muertos a través de la resurrección. Esa es nuestra fe. No sé cuánto vivamos en esta tierra, tú y yo, pero acuérdate de esto: en los últimos momentos de tu vida, tu fe te llevará, te ayudará a que puedas sentir cómo Dios te toma y te lleva al cielo con Él, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dice Jesús. Sí. Y bueno, si te faltó alguno, rápidamente vamos a verlos. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron las promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga, porque uno de ustedes hace huir a 1000 demonios y 2 a 10,000 ejércitos extranjeros, y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Gracias, Señor. Levanta tu mano derecha, por favor, pastor, si nos despides, por favor, de este lugar. Muy bien. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es buena, Señor, tu palabra que cae en tierra fértil. Y gracias, Señor, porque haces que nuestra fe pueda crecer, que nuestra fe, oh Señor, basada en tu palabra, pueda desarrollarse, Señor. Gracias porque tú estás atento a nuestra voz, a nuestro clamor, Señor. Gracias te damos. Te pedimos, Señor, que acortes las distancias, que nos lleves con bien a nuestras casas. Oh Señor, declaramos bendición en esta noche sobre tu casa, sobre la iglesia, sobre la Grey, en su entrada y en su salida, Señor. En los negocios, en las escuelas, en cada actividad que desarrollamos, Señor. Bendice los bautizos, bendice este fin de semana. Que tu nombre sea puesto en alto, Señor, porque tú eres Dios. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. A ti es al que hemos venido a alabar, a adorar, a bendecir, Señor, y también tú nos bendices. Por ello te damos gracias, llévanos con bien, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.